Hola, bienvenidos a nuestro video de YouTube. Vamos a presentar los sensores que hay en un motor de un Chevy, aquí en el laboratorio de Terra Motores. Los integrantes de nuestro equipo son Ramírez Zavala, publicidad. Jorge de Romero Rosales. Sotes Barrera Maritere, Sánchez Reyes, Carlos Alberto. Reyes Martínez Aldo. David Canaro, Velasco Velasco. y empezamos. Mi primer sensor, el sensor TPS. Como pueden ver, ocupamos un videoscopio con ayuda de nuestros profesores para poder ver dónde estaba. Mira, acercamiento. Es ese, pero resulta que ya es un módulo, ya no es el sensor como tal, y es un módulo electrónico. Muchas gracias, profe. Hola, profe. Yo voy a explicar el sensor TPS, Throttle Position Sensor, que se ubica pasando la emisión, el filtro de aire, pegado al cuerpo de aceleración. Aquí está. Y bueno, este sensor mide la posición de la mariposa y pues nos va a decir cuánto está acelerando el piloto, y entonces bueno, le mandará esta información a la computadora y esta hará los cambios de inyección de combustible para si tiene más o menos combustible en nuestra mezcla de aire-combustible. Los síntomas más comunes es que el motor acelere solo o que se apague, incluso que cuando se acelere hayan tirones, o pues el básico que la mayoría de los errores tiene es que diga check engine. Ok, ahora voy a hablar sobre el CHT, Cylinder Head Temperature. Este se ubica normalmente en la cabeza del cilindro, midiendo directamente desde el metal. En los motores pequeños de gasolina normalmente se ocupa el ST, que se ubica de este lado, no se ve el CHT. El CHT se ubica normalmente en motores grandes de diésel. Pero ahora veamos su funcionamiento. Lo que pasa es que mide la temperatura del motor, y si es que existe un sobrecalentamiento va a ajustar pues la mezcla de aire-combustible. Ahora, los síntomas más comunes es que la SU no se dé cuenta si hay un sobrecalentamiento. Otro podría ser que hay un fallo durante el arranque, o que incluso se prenda la luz de alta temperatura sin ninguna razón. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo les voy a hablar sobre dos sensores, que va a ser el CMP y el de oxígeno. Voy a empezar con el CMP. Bueno, primero que nada, el CMP es el sensor del camshaft, que sería del árbol de levas. Este sensor normalmente está ubicado en la parte superior de los motores, que va a estar más o menos a la altura del árbol de levas y de las válvulas de los cilindros. Bueno, la función principal de este sensor va a ser sincronizar el CMP con el CKP por medio de la SU para que pueda tener un encendido correcto. La ubicación de este sensor la vamos a poder encontrar de este lado. Si te puedes acercar, por favor, por debajo de esto. Esta sería la ubicación del CMP. Es aquí lo tenemos. Y como pueden ver, está justamente alineado o a la altura de las válvulas y del árbol de levas. Los síntomas principales que va a tener va a ser, puede tener un mal encendido o simplemente no va a encender. Puede llegar a estar mal sincronizado con el cigüeñal, lo que puede causar que tenga o una mayor combustión o, pues como les mencioné, simplemente no va a encender. Las fallas más comunes que va a tener este sensor va a ser, pues, primero que nada, su cableado puede fallar, por dentro se puede dañar, y pues por lo mismo puede generar pues mediciones incorrectas. También mismo se puede ensuciar de polvo, de aceite. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Velasco. Yo les voy a hablar sobre el sensor de detonación. Este sensor nos ayuda a evitar una detonación anormal en nuestro motor, el cual va a enviar una señal a la computadora para que éste haga el ajuste del encendido del motor. Normalmente está ubicado atornillado en el bloque de motor, entre los cilindros. En la mayoría de los autos está en la parte lateral o central del bloque para captar vibraciones directamente del motor.
Sus síntomas cuando falla: si el sensor de detonación falla, notarán alguno de los siguientes síntomas, que son luz de check engine encendida, pérdida de potencia o aceleración lenta, consumo excesivo de combustible, golpeteo del motor al acelerar, tironeos o fallas irregulares. Las fallas más comunes son cable o conector dañado, sensor quemado o sin respuesta, sulfatación por humedad, fugas de aceite que lo contaminan, instalación incorrecta o torque inadecuado. Ahora les voy a hablar sobre el sensor de temperatura o sensor ST. Este es un sensor que mide la temperatura del refrigerante del motor, mandando esta información a la computadora para hacer la mezcla de combustible y el encendido del ventilador. Normalmente está ubicado en el termostato como el cuerpo del motor, en una zona por donde circula el refrigerante. Cuando este sensor se daña, el auto puede mostrar aumento en el consumo de gasolina, ventilador que no enciende o enciende tarde, dificultad para arrancar en frío, marcha mínima inestable, indicador de temperatura errático o no funciona. Las fallas más frecuentes del ST son sensor quemado o fuera de rango, cableado dañado o conectado flojo, termostato defectuoso o afectando la lectura, corrosión en el conector, uso de agua en lugar de refrigerante. Bueno, para la siguiente sección se hablará sobre el sensor MAP. El sensor MAP es el sensor que mide la presión absoluta a través del aire que vienen del múltiple de admisión. El principal funcionamiento es a través de un piezo resistivo, que este actuará dependiendo de la cantidad de presión que se le aplica con respecto al flujo masivo. Observen por ahí. Este es el sensor MAP. Dentro de este se encuentra el piezo resistivo, que, como se mencionó anteriormente, se obtiene mediante el uso de lectura de resistencia y que varía dependiendo del voltaje. Este es el ducto donde se entra el flujo de aire, y esta es la conexión para el SU. Esta conexión para el SU provoca un cambio de voltaje que depende de los 0 a los 4.5 volts. Más adelante se hará un testeo sobre este sensor, el cual consiste en darle marcha, y una vez hecho eso probaremos su funcionamiento. Los principales errores o correcciones que se le debe de hacer al sensor MAP es que la mayoría de los cableados de este tipo de sensor se llegan a romper o a secar. Esto por el uso del coche, el calor y el propio tiempo. Bueno, ahora pasamos al sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, la información que nos va a arrojar es que va a medir la cantidad de oxígeno que se encuentran en los gases de escape. Esto va a arrojar información a la computadora, la cual va a ajustar el combustible para que se pueda realizar una combustión con la mezcla aire-combustible correcta sin gastar de más gasolina. Normalmente se va a encontrar este sensor de oxígeno antes del catalizador y después del catalizador. En este motor que estamos utilizando, que es de un Chevy, lo vamos a poder encontrar en esta parte, donde va a estar esta parte, donde está antes del catalizador, y en esta parte que ya es el sistema de escape, donde aquí vamos a tener nuestro catalizador, y se supone que debería de ir más o menos en esta parte, que no lo tiene, pero como tal esas serían la ubicación del sensor de oxígeno. Después vamos a ver las fallas. Las fallas o síntomas más comunes que va a tener. El sensor de oxígeno va a tener en síntomas, sería que puede tener un mayor consumo de combustible. Esto también puede provocar que cause un olor más fuerte a gasolina, la marcha sea irregular, los encendidos con la marcha sea irregular,
Y bueno, generalmente esos serían los síntomas que presentaría si llega a tener errores. Y también cuando tiene fallas, lo más común puede ser que haya carbón que esté tapado por la combustión y los gases de escape que se acumulan en este sensor, ya que se encuentra pues en el escape. También pues como tal las fallas en los cables, fallas en sus conexiones y bueno, por último, de una manera pues más física que pueden observar, aquí tengo una sonda del sensor de oxígeno, que esta sería de un Derby 2008 más o menos, donde pues como tal este sería el sensor que va tanto antes y después del catalizador. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el sensor de temperatura del aire. Este sensor lo que hace es detectar la temperatura que hay en el aire que entra al motor. Bueno, esta medición se manda a la ECU y así la ECU transforma esto para calcular la densidad del aire y poder así monitorear el combustible que es inyectado al motor como la posición de los cilindros. Bueno, en este caso el sensor se ubica cerca del filtro de aire, que bueno, aquí no está conectado, pero normalmente se ubica cerca del filtro de aire o cerca del cuerpo de aceleración. En este caso sí está de aquí. Bueno, ¿cómo funciona este sensor? Este consiste en un termistor NTC. Esto hace que se envíe un voltaje constante, usualmente en 5 voltios, y que cuando el aire está frío, la resistencia eléctrica sea más alta. Y esto regresa el voltaje a la ECU, y si es alta la resistencia, significa que la temperatura es baja. Si el aire es caliente, la resistencia va a ser baja y el voltaje también será bajo. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las fallas más comunes de sensoría. Una de estas es principalmente los cortocircuitos, lo cual puede hacer que la ECU tenga lecturas extremadamente altas o extremadamente bajas de la temperatura. Otra de estas puede ser la suciedad o la contaminación en el sensor. Esto igual puede llevar a fallas erráticas o fallas de cero temperatura. Bueno, ¿cómo podríamos solucionar esto? Primero, verificamos que el cableado y el sensor se encuentren en buen estado, que no tenga suciedad, que no se encuentren cosas que fatigan y que el cableado se encuentre perfectamente conectado. Luego de esto, si sigue fallando, podemos verificar con un voltímetro cuál es el voltaje que manda la ECU y al final podemos verificar con el mismo multímetro cuál es la lectura de la resistencia del sensor. Y esto sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sensor de presión de aceite. Su función es detectar cuál es la presión del aceite en el motor para poder así mandarlo a la ECU. Bueno, en este caso se encuentra en la parte baja del motor. ¿Y cómo funciona este sensor? Bueno, internamente ocupa el principio de unas galgas extensométricas que hace que el aceite ejerza una presión sobre una membrana que tiene aquí, la cual se deforma, y esta deformación es la que manda una señal eléctrica a la ECU. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las fallas más comunes que puede haber en este sensor. Una de estas es la obstrucción por suciedad en el orificio. Esto pasa cuando el aceite está contaminado o cuando se contamina por cosas externas al motor. Otra de estas puede ser un cortocircuito o fuga, que pasa cuando fallan los cables, se llegan a pelar o hay desgaste ya en la parte que conecta el sensor con la conexión de cables. Otra de estas puede ser que se haya fracturado el diafragma. Esto puede suceder por exceso de calor o por exceso de presión. Buenas tardes compañeros y profesor, yo les voy a explicar sobre dos sensores. Los que me tocaron son el sensor CKP y el sensor MAF. Empezando por el sensor CKP, en inglés, por sus siglas en inglés, sería Crankshaft Position Sensor.
o en español sería sensor de posición del cigüeñal. El CKP nos permite identificar la posición angular y la velocidad de giro, en este caso los RPM del cigüeñal. Y esto nos ayuda a que envíe una señal a la SU o FADEC para poder sincronizar la inyección de combustible y el encendido. También nos ayuda a medir las revoluciones del motor y para medir o monitorear las vibraciones también del motor o fallas de sincronización. En motores de turbina, los sensores similares a estos sería el N1 y N2, mejor conocidos como speed sensors, que nos ayudan a medir las RPM de la turbina y el compresor. La ubicación de este sensor se encuentra... La ubicación de este sensor se encuentra en motores de pistón, cerca del volante, damper o cigüeñal, en esta parte de aquí. En motores de turbina, los sensores N1 y N2 están montados justo al eje del compresor o turbina. Las fallas más comunes de este sensor son falla o daño o suciedad metálica, cableado o conector corroído, espaciado incorrecto o que la bobina interna esté abierta o en corto. Los síntomas son falla de encendido o motor, que el motor no arranque, corte intermitente de chispa o inyección, ralentí inestable o lectura errónea. Las pruebas principales son 3. Una es para la resistencia, se mide con un multímetro y es en las terminales del sensor. Normalmente tendría que dar de 500 a 1500 ohms. La segunda sería en la señal de salida. Con un osciloscopio debería de verse una onda senoidal o cuadrada. Y verificar el espacio sensor reluctor, generalmente entre 1.5 y 0.5 milímetros. La corrección sería limpiar la punta del sensor, checar que no esté corroído, verificar en este caso el cableado, el conector. Si no, sería sustituir completamente la pieza si no llegase a dar señal, o borrar el código de falla del sistema SU o FADEC. Y ahora el segundo sensor que me tocó sería explicarles el MAP, que en este caso el MAP mide la cantidad, por sus siglas en inglés sería Mass Air Flow Sensor, o en español sería sensor de flujo de aire, que mide la cantidad de masa de aire que entra al motor. Normalmente esta información es vital para que la SU o el FADEC midan la cantidad exacta de combustible que va a entrar al motor, para que esta se necesita, mejor dicho, para una mejor combustión, una combustión más eficiente. Y normalmente esto mantiene la relación aire-combustible óptima, mejora el rendimiento, la potencia y las emisiones. En motores de turbina, los sensores equivalentes sería el conjunto TT2 y PT2, que estos permiten determinar la masa de aire que entra al compresor. La ubicación
Gracias. La ubicación de este sensor se encuentra justo en el ducto de admisión en motores de pistón. Normalmente en filtros entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración. Se ubica en este motor, principalmente se encuentra aquí. En turbinas, el sensor equivalente sería el inlet del motor. Las fallas más comunes son contaminación del sensor, cableado o película térmica dañada, conector flojo o sulfatado y lectura errónea. Los síntomas son la pérdida de la potencia o tironeos, ralentí inestable o dificultad al arrancar, aumento del combustible o luz de falla del motor, en este caso el FADEC Alert. Las pruebas más comunes son el voltaje de señal, que normalmente tendría que dar en marcha mínima 1 volt y al acelerar tendría que dar de 4.5 a 5 volts. Debería variar suavemente con el aumento de los RPM. La otra prueba sería con escáner FADEC y por último sería la inspección visual, verificar limpieza del sensor y filtro de aire. Normalmente sería visual. Aquí podríamos ver el filtro de aire o qué tan limpio está el sensor. Por último, las correcciones sería limpiar el sensor específico, obviamente nunca usando solventes comunes, revisar filtro de aire y ductos, sustituir al sensor si no responde las pruebas o borrar, como también en el CKP, borrar el código de fallas del sistema SU o FADEC. Ya se perdió mi referencia. Ahí está. Ya se perdió mi referencia. Ahí está. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a explicar sobre dos sensores. Los que me tocaron son el sensor CKP y el sensor MAP, perdón. Empezando por el sensor CKP, en inglés, por sus siglas en inglés, sería Crankshaft Position Sensor, o en español sería sensor de posición del cigüeñal. El CKP nos permite identificar la posición angular y la velocidad de giro, en este caso los RPM del cigüeñal. Y esto nos ayuda a que envíe una señal a la SU o FADEC para poder
sincronizar la inyección de combustible y el encendido. También nos ayuda a medir las revoluciones del motor y para medir o monitorear las vibraciones también del motor o fallas de sincronización. En motores de turbina, los sensores similares a estos sería el N1 y N2, mejor conocidos como speed sensors, que nos ayudan a medir las RPM de la turbina y el compresor. La ubicación de este sensor se encuentra... La ubicación de este sensor se encuentra en motores de pistón, cerca del volante, damper o cigüeñal, en esta parte de aquí. En motores de turbina, los sensores N1 y N2 están montados justo al eje del compresor o turbina. Las fallas más comunes de este sensor son falla o daño o suciedad metálica, cableado o conector corroído, espaciado incorrecto o que la bobina interna esté abierta o en corto. Los síntomas son falla de encendido o motor, que el motor no arranque, corte intermitente de chispa o inyección, ralentí inestable o lectura errónea. Las pruebas principales son tres. Una es para la resistencia, se mide con un multímetro y es en las terminales del sensor. Normalmente tendría que dar de 500 a 1500 ohms. La segunda sería en la señal de salida. Con un osciloscopio debería de verse una onda senoidal o cuadrada. Y verificar el espacio sensor reluctor, generalmente entre 1.5 y 0.5 milímetros. La corrección sería limpiar la punta del sensor, checar que no esté corroído, verificar en este caso el cableado, el conector. Si no, sería sustituir completamente la pieza si no llegase a dar señal, y o borrar el código de falla del sistema SU o FADEC. Y ahora el segundo sensor que me tocó sería explicarles el MAP, que en este caso el MAP mide la cantidad, por sus siglas en inglés sería Mass Air Flow Sensor, o en español sería sensor de flujo de aire, que mide la cantidad de masa de aire que entra al motor. Normalmente esta información es vital para que la SU o el FADEC midan la cantidad exacta de combustible que va a entrar al motor, para que esta se necesita, mejor dicho, para una mejor combustión, una combustión más eficiente. Y normalmente esto mantiene la relación aire-combustible óptima, mejora el rendimiento, la potencia y las emisiones. En motores de turbina, los sensores equivalentes sería el conjunto TT2 y PT2, que estos permiten determinar la masa de aire que entra al compresor. La ubicación de este sensor se encuentra justo en el ducto de admisión en motores de pistón. Normalmente en filtros entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración. Se ubica en este motor, principalmente se encuentra aquí.
En turbinas, el sensor equivalente sería el inlet del motor. Las fallas más comunes son contaminación del sensor, cableado o película térmica dañada, conector flojo o sulfatado y lectura errónea. Los síntomas son la pérdida de la potencia o tironeos, ralentí inestable o dificultad al arrancar, aumento del combustible o luz de falla del motor, en este caso el FADEC Alert. Las pruebas más comunes son el voltaje de señal, que normalmente tendría que dar en marcha mínima 1 volt y al acelerar tendría que dar de 4.5 a 5 volts. Debería variar suavemente con el aumento de los RPM. La otra prueba sería con escáner FADEC y por último sería la inspección visual, verificar limpieza del sensor y filtro de aire. Normalmente sería visual. Aquí podríamos ver el filtro de aire o qué tan limpio está el sensor. Por último, las correcciones sería limpiar el sensor específico, obviamente nunca usando solventes comunes, revisar filtro de aire y ductos, sustituir al sensor si no responde las pruebas o borrar, como también en el CKP, borrar el código de fallas del sistema SU o FADEC.